¿Cuántos de ustedes sabían que de las 38 millones de hectáreas en Colombia dedicadas a la ganadería extensiva, la que usa grandes extensiones de tierra, solo 21 millones son aptas para esa actividad? ¿Y que 10 millones de esas hectáreas podrían estar dedicadas a producir alimentos? Pues ese es uno de los muchos datos contenidos en el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, un estudio muy serio y profundo que viene como anillo al dedo ahora que el gobierno está en el propósito de presentar la ley de restitución de tierras y de desarrollo rural. Y ahora que se acaba de anunciar la repartición de 70.000 hectáreas a desplazados en los llanos orientales. Absalón Machado, director del informe y uno de los mayores especialistas en el asunto en Colombia, habló con Beatriz Gómez para despejar muchos de los interrogantes que rondan sobre el atraso del sector rural colombiano. Y cabe preguntarse, después de oírlo, si en realidad hemos sido un país agrícola y ganadero como se ha dicho siempre. Beatriz Gómez entra al radar. El informe de desarrollo humano advierte claramente que el proyecto de restitución de tierras del gobierno podría fracasar si no se desmontan los factores que generan la violencia, el desplazamiento y el despojo de esas tierras. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cómo los podemos explicar? Yo diría que un primer factor es la falta de institucionalidad, la precariedad del Estado en las zonas rurales, que ha permitido que muchos actores ilegales, incluso otros legales, se hayan apropiado de las tierras de una forma ilegal, violentando derechos. Ese es un elemento clave que en el debate actual hay que ponerle mucha atención, porque el Estado tiene que fortalecer mucho sus capacidades para entender el problema y para manejarlo y administrarlo adecuadamente. En segundo término, me parece que hay una tendencia a la acumulación de tierras en manos de pocas personas, con un criterio más rentista, de tener tierra que genera poder político. Una de las características de la tenencia de la tierra en Colombia, a diferencia de otros países, es que aquí la tierra genera un poder político, y ese poder político se ha ido fortaleciendo a través de la violencia. Ahora, doctor Machado, ¿la actual ley de tierras, el proyecto de ley de tierras, ataca esos problemas que usted está señalando o no los ataca? Bueno, hay que tener en cuenta que la ley de tierras es limitada en el sentido de que solamente está encaminada a lograr la restitución de tierras que fueron despojadas. Pero al lado de eso, el gobierno se está haciendo esfuerzos por garantizar seguridad, por combatir a los grupos armados ilegales, por avanzar en otros elementos que son importantes para la restitución, como la formalización de la propiedad. Pero lo que se observa, digamos, en el panorama nacional es que el Estado no tiene todavía capacidad suficiente para controlar esos factores. Y eso indudablemente es un proceso de largo plazo, no es un proceso inmediato, porque todos estos factores de violencia, de concentración de la propiedad, son fenómenos históricos que llevan mucho tiempo en el panorama nacional, y remover esos factores que son muy estructurales y que tienen mucho que ver con la política y con la debilidad del Estado, requiere unos procesos muy complejos, muy difíciles. ¿Usted cree que lo que está haciendo el Ministerio en este momento es suficiente para garantizar que la restitución no vaya a fracasar? Es una buena entrada a empezar a mirar el problema por donde es. Pero es insuficiente en el sentido de que eso requiere muchos más elementos, que el mismo ministro de Agricultura los ha anunciado y que están pendientes, digamos, la ley de tierras y desarrollo rural y todo el programa de formalización de la propiedad. Sí, la ley de desarrollo rural la van a presentar en 2-3 meses. Es evidente que si no hay desarrollo rural, la restitución de tierras se puede quedar muy atrás y puede fracasar, porque los factores que ayudan a la concentración de la propiedad y al despojo de tierras siguen estando presentes. Ahora, el desarrollo rural es un concepto que de alguna manera, en el caso específico de Colombia, tiene que tener un énfasis muy grande en la presencia del Estado en el sector rural. No acá en Bogotá, sino en las localidades y en las regiones, porque es allá donde los pobladores rurales que viven en unas condiciones muy difíciles, tanto campesinos como indígenas, los afros, las mujeres,
son sectores muy vulnerables y requieren mucho apoyo del Estado. Que son el 32% de la población colombiana, viviendo en estos municipios de tipo rural, ¿no? Más o menos el 32% si se aplica un concepto de ruralidad mucho más amplio del que utilizan las entidades públicas, ese que denominan el resto. Usted ha señalado el problema de concentración que hay. Mucha parte de la tierra que se está utilizando en ganadería extensiva es apta para la agricultura. Habría que acabar con esa concentración de la tierra dedicada a la ganadería extensiva para dedicarla a la agricultura, ¿no es así? Indudablemente ese es el punto más grueso de un cambio en la tenencia de la tierra y en el uso del suelo. Cómo reestructurar la ganadería extensiva hacia una ganadería mucho más intensiva, y eso tiene que hacerse con base en un ordenamiento territorial que implique definir claramente dónde están las tierras que son aptas para ganadería, para agricultura, para actividades forestales, y hacer un proceso de cambio de esa tenencia de la tierra, afectando la ganadería extensiva con distintas medidas de política. Puede ser con aumentos en la tributación de la tierra para que el que tiene una tierra que no la está utilizando bien o la vende o le cambie el uso. Puede ser a través de incentivos, puede ser redistribuyendo la propiedad y entregándosela a campesinos o medianos propietarios que sí tienen la posibilidad de hacer un uso mejor de la tierra, y puede ser a través de medidas macroeconómicas. Hay un aspecto muy importante en esa pregunta, Beatriz, y es que si el país no hace un cambio en esa estructura de tenencia de la tierra y elimina esa ganadería extensiva ineficiente, va a tener problemas serios de seguridad alimentaria, en el sentido de que esas tierras son aptas para la producción de alimentos y están en unas actividades que generan poco empleo, pocos ingresos, y que no ayudan a la alimentación de los pobladores. De los 38 millones de hectáreas que están dedicados a ganadería extensiva, ¿cuántos millones de hectáreas son aptas para la agricultura? Mire, de esos 38 millones hay 21 millones que son aptos para ganadería, o sea que están sobrando 18. O sea, 18 millones de hectáreas que deberían estar dedicadas a la producción de alimentos. No exactamente las 18, porque ahí hay tierras que son de uso forestal. Pero usted podría hacer un cálculo muy aproximado, unos 10 millones de hectáreas. El ministro de Agricultura dice que él no ve posible, pues, digamos, recuperar 15 millones de hectáreas. Supongo que 10 también lo ve muy difícil, y él habla de unas 4 o 5 millones de hectáreas que podrían recuperarse. ¿Muy insuficiente, dice usted? ¿Qué es eso? No, yo creo que la propuesta del ministro está bien, porque esos son procesos que no se pueden hacer al mismo tiempo de una vez, porque es de una magnitud muy grande. Y porque tampoco quieren crear pugnacidad ni conflictos con los dueños de la tierra. Si eso se hace a través de una política y una negociación entre ganaderos, campesinos y el Estado, yo creo que el país puede avanzar rápidamente, de una forma lenta. Eso es claro, no se puede 10 millones o 15 millones reconvertir en un momento determinado, pero yo sí te diría una cosa: si en 10 años Colombia no ha sido capaz de modificar eso, estamos mostrando, digamos, una falta de decisión política y de capacidad de las élites ganaderas de entender cuál es el problema que tiene Colombia de pobreza, de conflicto, de desigualdad, y de no atender, digamos, un reclamo de la sociedad rural. Ahora, una pregunta: si se recuperaran, digamos, en un término de 10 años, esos 10 millones de hectáreas que usted dice debemos recuperar para garantizar la seguridad alimentaria, otro debate que entra ahí es cómo poner a producir esos millones de hectáreas, con empresas grandes, agroindustrias, o con campesinos de mediano escala. De pequeña escala. Mira, ahí entra una discusión muy interesante: cuál es el modelo agrario que quiere desarrollar Colombia para mantener una sociedad rural estable, sin conflictos, con equidad y con un avance significativo en la solución de la pobreza. Yo creo que ahí entra también la posibilidad de utilizar todas las formas de propiedad, pequeña, mediana y grande. Por ejemplo, nosotros somos muy partidarios de que se fortalezca la mediana propiedad.
porque está, digamos, en una estructura donde hay mucha tierra concentrada y mucho minifundista, y en el medio no hay una clase media rural en Colombia que sea un soporte para un desarrollo de la democracia y una mayor equidad en el campo. Entonces usted podía convertir muchas de esas tierras en medianas propiedades, pero también en pequeñas, y también es posible grandes propiedades, siempre y cuando estén bien explotadas, los empresarios cumplan bien las normas laborales, las obligaciones que tienen con el medio ambiente y hagan cumplir la función social de la propiedad. ¿Por qué no ha sido capaz ningún gobierno de resolver el problema agrario? Hay una respuesta muy simple, y es que la clase propietaria en Colombia tiene mucho poder político. ¿En el Congreso? Que se refleja en el Congreso. En los otros países, como la tierra se utiliza mejor y no se utiliza para acumular ni para especular con ella, la tierra se utiliza productivamente. Entonces, los propietarios de la tierra no tienen tanto poder político. El poder político lo tienen los industriales, los comerciantes, el sector financiero, el sector de servicios, pero no los terratenientes. Pero también creo que es que Colombia no tiene partidos políticos suficientemente autónomos, independientes, que le permitan hacer una propuesta de transformación nacional que vaya precisamente orientada a modificar los factores estructurales que generan conflicto en Colombia. Y yo creo que hay una razón también muy clara, y sí, el problema no es solamente del Estado, que no tiene la capacidad de remover esos factores, sino es también la ideología y el pensamiento y la visión que tiene las élites rurales sobre el país que tienen y lo que ellos podían hacer para garantizarle a la sociedad colombiana un sector rural mucho más desarrollado, más moderno. No tienen metido en la cabeza el país, piensan solamente en sus intereses, son muy egoístas en ese sentido. Como usted lo dice, doctor Machado, son muchos factores que hay que cambiar, muchos elementos que tenemos que resolver. Esperamos, doctor Machado, que sus planteamientos sean escuchados en el Congreso, que estas élites rurales los escuchen y que podamos proceder de verdad a hacer un cambio estructural en Colombia. Ojalá lo podamos hacer, porque esta es una bonita oportunidad. El gobierno lo ha entendido muy bien y ha abierto la puerta. Y esa puerta hay que entrar de lleno por ella y seguir abriendo otras puertas hacia adentro para que el proceso pueda darse finalmente. Doctor Machado, muchísimas gracias. No, a usted, Beatriz, muchas gracias por invitarme.